En matemáticas tenemos que expresar leyes o elementos de una forma matemática y resumida. Para eso existen y conocemos el tema de las fórmulas. Una fórmula es una ecuación que relaciona constantes y variables matemáticas en pos de resumir una regla o una ley matemática. Y acá tenemos algunas de las aplicaciones, de las pocas, de las muchas que tiene el tema de las fórmulas. Las fórmulas las aplicamos básicamente en todos los sentidos. Hasta para hacer una receta tenemos que seguir gramajes, pesos, y eso va básicamente dado a entender que es una fórmula. También una fórmula va ligada al tema matemático de los algoritmos. Un algoritmo es una secuencia de procesos que tienen un inicio y que tienen un fin. Y esto va muy ligado al tema de las fórmulas. Comenzaremos por decir que en geometría, todas las áreas, toda la parte de áreas, volúmenes, la parte de áreas, volúmenes, van muy ligadas al tema de la geometría, precisamente para hallar áreas de superficies o volúmenes de cuerpos sólidos. Por ejemplo, nosotros tenemos el área de más bien pongámoslo así, el volumen de un cilindro, que es el multiplicar la constante pi, que es 3.1416, por el cuadrado del radio de la base multiplicado por su altura. Las fórmulas relacionan variables. Para esta fórmula el volumen depende de la medida del radio y la medida de la altura, y tiene una constante ligada que es el número pi. Entonces se cumple que esto resume una regla o ley matemática, que es el producto de la constante pi por el cuadrado del radio por la altura. En física tiene una utilidad muy grande. Acá anoto complemento que también sirve para volúmenes. En física, como lo decía, tiene una aplicación muy importante en la parte de movimiento, fuerzas, electricidad, energía, potencia. Entonces expresa leyes, por ejemplo, podemos decir la más conocida, que es la velocidad, ¿no? La velocidad, un ejemplo, estos son solamente ejemplos que puede darse una fórmula en geometría, una en física, etcétera, que son muchísimas, pero podemos decir que, digamos, la velocidad se expresa nuevamente con una v, y es el cociente entre el desplazamiento o la variación de desplazamiento recorrido sobre la unidad de tiempo. Esta velocidad, como ustedes lo pueden observar, relaciona dos variables: desplazamiento de un punto A un punto B y el tiempo que demora en recorrer esa distancia. Bajo este orden de ideas, démonos cuenta, por ejemplo, el orden que existe en la geometría y la física. La V es una variable que representa en geometría volumen y en física representa velocidad. Entonces es muy importante tener en cuenta hacia dónde va enfocada la fórmula, hacia qué parte también va enfocada, si la vamos a enfocar en física, en geometría, en el área que estemos nosotros trabajando. En química, las ecuaciones químicas son de cierta manera elementos que nos pueden llevar a una fórmula, que son compuestas por fórmulas. En este caso, los compuestos químicos van ligados a la parte de fórmulas. Por ejemplo, la fórmula del agua, H2O, quiere decir que hay dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. En química, las fórmulas indican la estructura molecular de los compuestos. Los ácidos, los hidróxidos, las sales, las bases, los éteres, todo un sinfín de elementos que existen en la medicina,
en la farmacia y en el uso cotidiano, incluso el vinagre, el ácido acético, que también tiene su fórmula molecular. En finanzas, cuando nosotros vamos a pedir préstamos a los bancos, nosotros nos vemos ligados a un tema que es poco cómodo, pero que nos toca afrontar en el momento de pedir un préstamo: los intereses. Los intereses van acumulándose a la deuda. Entonces, por lo general, hay fórmulas que nos ayudan a entender, por ejemplo, este crecimiento. Por lo menos hay una fórmula que se llama el interés compuesto, ¿no? El interés compuesto me enuncia que un valor futuro es igual a multiplicar un valor presente, y esto abrimos un factor de 1 sumado a un interés, a una tasa de interés que se expresa en porcentaje, elevado a una potencia n que se conoce como tiempo o periodos, porque este n puede representar un periodo en trimestres, en semestres, todo dependiendo de la tasa de interés. Ustedes han escuchado por lo menos tasa del 24% efectiva trimestral, o nominal anual, nominal trimestral, que son las tasas que por lo general los bancos tienden a ofrecer. Entonces, en este orden de ideas tenemos muy claro que el interés compuesto es el punto de partida para entender el concepto de interés. En ciencias sociales, sí, en ciencias sociales no solamente es analizar historia o cuántos kilómetros hay de aquí de Bogotá a Santa Marta, sino también podemos analizar, digamos, en geografía, la parte, digamos, de crecimiento de población, crecimiento poblacional. Entonces, en este caso, hay varias fórmulas en el crecimiento poblacional, y hay una que es lo que nosotros hablábamos en algún momento, que es una función exponencial, la derivada de la función exponencial natural en su momento. Nosotros decimos que el crecimiento de una población en un determinado periodo de tiempo es igual a un periodo a una cantidad inicial, digamos, de población, a una población inicial, multiplicado por el número e, que ya saben que representa 2.718281, que es la base de los logaritmos neperianos o naturales, elevado al producto de una tasa o una razón de cambio, multiplicado por un cociente de tiempo, en este caso. ¿Esta fórmula para qué sirve? Cuando el exponente es positivo, me está indicando un crecimiento que de un periodo de, digamos, de 1950 hasta 1999, ¿cuánto ha crecido en un estimado cercano una población? Entonces, esta fórmula nos va a dar, digamos, esa idea, y su gráfico nos va a dar muchas más luces. Y ahora, en informática. La informática es muy importante para quienes hemos manejado o quienes nos hemos involucrado en el tema de Excel. El Excel es una planilla gigantesca en donde podemos hacer operaciones matemáticas sin discriminar ninguna índole, en geometría, en estadística, en muchas cosas. Entonces las fórmulas por lo menos van ligadas en Excel a factores muy importantes. Por ejemplo, en un conjunto de celdas, el igual suma, abren paréntesis, de la casilla B1 a la casilla B20, les va a arrojar como resultado la suma de esos datos en una celda determinada. Esto es un ejemplo de fórmula. Ustedes en Excel ven igual promedio, y fórmulas financieras, interés compuesto, tasa interna de retorno, amortización, incluso para la parte de física o hasta para un levantamiento topográfico, existen varias fórmulas que en Excel nos determina la operatividad de las mismas. Es decir, en Excel podemos coger todas estas fórmulas y traerlas acá a una ¿cómo se llama? A una hoja de cálculo.
Como pueden observar, y esto que es un pequeño resumen, porque las fórmulas se aplican en todo lo que ustedes vean y todo lo que ustedes puedan observar. Las fórmulas van muy ligadas al desarrollo y al pensamiento matemático y son muy importantes tenerlas en cuenta para el momento de realizar operaciones. En nuestras próximas sesiones vamos a explicar el manejo, cómo se hacen las fórmulas, y vamos también a tomarnos el tiempo para hacer algo que se llama despeje de variables, que es supremamente importante y una herramienta de uso fundamental en las áreas de matemáticas, en las áreas de física y en general en toda área donde se conciban las fórmulas como un factor de operación.